Hola, monstruos, buen día. Buenos días, Doc. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Ya despiertos? Sí, no. No, nada. Se nota que están despiertos. Más o menos. Más o menos, a ver. Estírense. Relájense. Un rato. ¿Tienen clase a las 7? Sí, casi. Ah, ¿sí? No, tienen creo que a las 8, ¿no? Sí, pero pues a las 7 tienes que despertarte. Más que el lunes. Sí, exactamente. Menos lunes, miércoles, todos los días. Sí, yo también tuve clase a las 8. Es la segunda ahorita. Entonces, así como que... Pero bueno. Ya despertamos. Ya se dan cuenta que ya le estamos pegando a la tercera semana. Así, rapidito. Sí, ya casi evoluciones. La siguiente semana, ¿no? ¿Cuándo inician, profe? El 15, creo. Por el 15. No, el 17. Bueno, que ya hoy, ya hoy me dieron la programación, se las hago llegar al ratito, la programación de exámenes. Empezamos el 17. Así, de loco. Profe, una pregunta. ¿Qué onda? Usted nos había mandado el calendario de actividades, ¿verdad? Ajá. ¿Pero fue en el grupo o por dónde? Sí, se los manda al grupo. Es un PDF, de hecho. Okay. Ok. Sí, dice, es el calendario, viene el semestral y el cuatrimestral. ¿Vale? Pues bueno, creo que ya están todos. ¿Qué vamos? Dale, pues vamos a empezar con el show antes de que se me vuelvan a dormir. Doctor, buenos días. De la infografía, ¿qué iba a preguntar? ¿Era para hoy? Es que no lo había visto. Bueno, es para hoy. Es que no lo había visto hasta apenas. Ok, bueno, es para hoy. Bueno. O sea que pícale porque es hasta terminando la clase para entregarlo. Bueno, gracias, Doc. Dale. Sale. Entonces, ya, todos ven la pantallita. Sí, ya. Sí. Vale. Vamos a empezar, mis queridos saltamontes. Vamos a empezar. Estamos hablando de la farmacocinética. Entonces decíamos la vez pasada que la farmacocinética va a estudiar todos aquellos procesos que va a sufrir nuestro fármaco, nuestro medicamento, desde que ingresa
nuestro hasta que lo eliminamos, hasta que sale de mí, ¿sale? Entonces, que estos procesos propiamente, decíamos, es algo así como lo que nuestro cuerpo le hace al fármaco, ¿no? La interacción entre nuestro cuerpo y el fármaco. Y entonces decíamos que este proceso farmacocinético lo podíamos dividir en varias etapas, denominado LADME, un acróstico para que se nos quede más claro, LADME. Les decía que algunos autores, creo que lo mencionaba Richard, se saltan el paso de la liberación, pero la liberación es un proceso importante porque es la separación, ¿no? Entonces decíamos que el ADME es Profe, se escucha distorsionado. y eliminación. Pues no sé, es su internet, ya, no sé. No, pues Sí, es que usted siempre me dice que me escuchen distorsionado y el grupo de primero nunca me dice que se escucha distorsionado. Y son igual 60 los que tengo. Ustedes me dicen que se escucha distorsionado. Es que ni lo No escuchan. nos quiere dar clase. A lo mejor ni siquiera le prestan atención. Le mandamos para que vea que no le engañamos. No, porque siempre les estoy preguntando. ¿Dónde? Es real, no. Es real, no fake. Pues no sé qué pasa. Porque te digo, y los primeros escuchan que les falla el audio. ¿O será nuestra sala? Solo que sea la línea. No, de verdad, no, o sea, no es la onda, no les estoy diciendo, no se lo estoy diciendo en mal plan. Ahorita, o sea, dijeras por el número de estudiantes, ahorita igual en primero tengo 60 alumnos y no hay, o sea, no hay queja. Sí, de momento me han dicho, eventualmente, no pasa esto, pasa el otro, pero, pues bueno, no sé, pudiera ser esa parte también, a lo mejor es la liga, no lo sé, pero bueno. Pero Pues, ¿sabe a qué ver, pasa, Doc? Escucha con usted, Doc. ¿Dónde? ¿Sabe qué pasa? Es que cuando habla así despacio se escucha bien, pero empieza a decir, a hablar más rápido, y ahí es cuando empieza a escucharse feo. Ok, entonces, o sea, dirá, es cuando me voy como hilo de media, ¿no? Entonces me voy Ándale, despacito. como gordo en tobogán. No, fíjate que no. Una vez me tocó ver, fuimos unas vacaciones en Acapulco y bueno, Jesús, sí los quiero, no se expresa, ¿eh? Eso de gordo en tobogán, una vez fuimos a unas vacaciones en Acapulco y pues ahí en el hotel, ¿no sabes? El chorro de toboganes. Y una vez vemos que empieza a movilizarse el staff del hotel y pues, así como que, ¿qué pasó, no? Y resulta que una señora de grandes volúmenes sí se quedó atorada en el tobogán. casi, y lo peor del caso es que se quedó atorada ella y se aventaron algunos niños atrás y estaba ahí el tapón así como aterosclerótico ahí, tapado ahí, la señora con los niños ahí y no se liberaban. Mejor los niños creo que la brincaron para poder bajar. Entonces tuvo que subir, ya sabes, a rescatar a la señora. Ya no aplica eso de gorda en tobogán. Desde ese entonces mejor hilo de media. Ese se va más rápido. Sale. Bueno, entonces dice, a petición del IRA, vamos a hablar despacio, pausados, tranquilos, así como una conversación de cafecito, ¿no? Soy cuecuecha, doctor. ¿Ah, cuecuecha? Sí. Te escuché voz del IRA. Disculpa, cuecuecha. Una disculpa. Si no también te vas a ofender como el Jesus. No se preocupe. Como el Jesus. Soy de veras. Bueno, entonces decíamos, recapitulando, que estos procesos, decíamos, lo sintetizamos al acrónimo LADME: liberación, absorción, metabolismo, eliminación. Distribución y eliminación, ¿sale? Entonces, decíamos, ya habíamos revisado los primeros elementos, los primeros componentes de este proceso farmacocinético, donde la liberación, pues, platicábamos que es esa separación de nuestro medicamento, nuestro fármaco, del excipiente. Recordemos entonces que el excipiente no es más que una sustancia inerte
que nos va a servir. ¿Y qué entendemos por inerte? Que no tiene una acción biológica en el cuerpo. Y la función del excipiente es para darle estabilidad a nuestro fármaco y para poder ayudarlo a la administración, ¿sale? Para poderlo administrar, dependiendo la vía que ustedes ya se la sándwich, ¿no? Todas las diferentes tipos de vías de administración. Entonces, una vez que nuestro fármaco ingresa por la vía que ustedes gusten y manden y por la presentación farmacéutica que está administrado, sea ampolleta, jarabe, garajea, tableta, se separan y entonces, ¿sale? Y entonces, ya una vez que se separa, ya el fármaco libre, dependiendo de la vía, va a ser el proceso de absorción, ¿sale? A ver, Leonardo Domínguez, ¿recuerda qué es la absorción? No estuve en esa clase, pero por absorción es como nuestro organismo va a metabolizar ese fármaco, o sea, cómo nosotros recibimos el fármaco. No, pues ya te saltaste 2 pasos, absorción y metabolismo. No, ¿qué pasó, Domínguez? No, ahí vamos, no. A ver, por ahí está Karina Flores. Ahorita, Angelita. Karina Flores. Sí, profe, perdón, es que no se escucha bien. Bueno, no lo escucho bien, creo que es mi internet. Bueno, ya te sabes, ya te la sándwich, dice Cuecuecha, que hay que hablar despacito. ¿Cuál es, y qué entendemos por absorción? La absorción de un medicamento. Sí, pero ¿cómo es el proceso? Proceso mediante el cual un fármaco... Espéreme. El fármaco es liberador. Espéreme, A ver. estoy preguntando. Acuérdense que hay que levantar la mano, nos hicimos, ¿no? A ver, Karina, ahorita si alguien quiere participar, ya vea, ya estaba en la fila. Angie. Tranquilo, profe, no se enoje. Apenas estamos empezando el día. No me enojo. ¿Cuál me enojo? Nomás está moderándome. Tengo la línea levantadita la mano. Primero fue Angie de Calero y ahorita sigue Iván Daniel. Entonces, para que no se dice esto. Ok. Primero te estamos a ti. Ajá. Pues la absorción se da a través de que pues inyectan el medicamento, ¿no? Por la vía intramuscular puede ser, o por las otras vías que escojamos, ¿no? ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Profe? Okay. Sí, te escucho. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. No se escucha. Vale, gracias. A ver, No lo entendí. Angie de Calero. Angie de Calero. Es el proceso mediante el cual el fármaco entra a nuestra circulación sanguínea. Exacto. A ver, Iván. Pues sí, va a ser lo mismo. El fármaco al momento de ser ingerido se libera y esta entra a la circulación. Entonces, acuérdate, cuando hablamos de absorción, entonces decimos que es una vez que nuestro fármaco ya se liberó del excipiente y es el proceso que va a tardar desde donde fue administrado y que llega a dónde? A circulación general. ¿Sale? Ese es el proceso. En todas las vías, a ver, voy a preguntar y que levanten la manita, ¿eh? ¿En todas las vías de administración hay proceso de absorción? Sí. Sí, profe. A ver, ¿quién levantó la manita? Es que No, pero... Espera, a ver, dice Marina. A ver, Marina. En la vía intravenosa no existe absorción. ¿Por qué no existe absorción? Porque O sea, estás bien, pero ¿por qué no? Pues de acuerdo a la definición, Marina. Si decimos que el medicamento, la absorción es el proceso en el que mediante se administra el medicamento y llega a la circulación general, si tú lo administras intravenosamente... no llega a la circulación. Ya está directo, lo estás colocando directo en la vía. Pero directo. Es un efecto, ¿no? Exactamente. Entonces, acuérdate que decíamos que esta parte de la absorción va de la mano con la vía de administración. O sea,
Ahí la absorción puede ser más rápida dependiendo la vía de administración. En este caso, por ejemplo, a ver, Deyanira, ¿cuál sería la vía de administración más lenta? La absorción, ¿en qué vía de administración sería más lenta? ¿Vía oral? La vía oral, por ejemplo, que es de las que ocupamos más frecuentemente, la absorción del medicamento va a tardar aproximadamente entre 20 y 30 minutos. ¿Vale? Ahora, ustedes vieron, ya manejaron el artículo de las vías de administración. Igual ahí va la pregunta. ¿Ustedes creen que en la vía tópica haya absorción de medicamento? Sí. Exacto. Aunque es más lenta, sí hay absorción. Cuando hablamos de vía tópica, acuérdate que es todo lo que se coloca sobre la piel. Cremas, ungüentos, todo lo que es. Y muchas veces pensamos que por el hecho de que es sobre la piel, se va a quedar ahí. Efectivamente, la mayoría de las veces, o el gran, digamos, utilidad de la vía tópica es que el medicamento se utiliza de manera local. Para la zona específica tiene más efecto, ¿no? Un granito que te quema, un granito que te pica un mosco, una pequeña escaldadura, una pequeña quemadura, ¿vale? Como dice Pamela, es la que más tarda, pero no quiere decir que no haya absorción. ¿Y esto por qué viene a colación? Hay personas que abusan en el uso de cremas, ¿sí? O sea, hay medicamentos muy comerciales en presentación de crema, que por aquí pasa una cosa, la cremita, la cremita, la cremita, la cremita. O todos los días se la colocan en su cara. O inclusive algunos medicamentos, ahora las famosas, ¿cómo se dice? Mascarillas. He escuchado que hay mascarillas, yo he llegado a escuchar que hasta las hacen de aspirina, de algún otro fármaco. Piensan que por colocarlo en la piel no va a ser un efecto secundario o un efecto tóxico, y no es así. Como bien dice Pamela, es más lento, sí, pero eso no implica que no haya absorción, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí quedamos una vez que nuestro fármaco llega al torrente circulatorio, hacemos el símil de los compañeritos foráneos. Una vez que llegaron a Pueblita la Bella a estudiar, pues bueno, pues ya llegué a la Capu, y ahora, pues, ¿qué hago, no? ¿A dónde me voy? Entonces resulta que así nuestro fármaco, una vez que llega a nuestra torrente circulatorio, pues ¿qué? Ahí se queda, ¿no? Como el meme de la Heidi, ¿no? Chale, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, para que nuestro fármaco pueda llegar a todo nuestro cuerpo, y decíamos el ejemplo, que cómo es que nuestro fármaco sabe exactamente dónde hacer efecto. Bueno, no es que sea completamente inteligente en ese sentido, sino que requiere forzosamente llegar a todos los confines del sistema, y donde hay la necesidad que haya una interacción, ahí va a ser el efecto. No es que se dirija específicamente a un punto en particular, ¿no? Entonces, cuando tú tomas un fármaco, un paracetamol, por ejemplo, prácticamente en toda tu sangre debe estar circulando una cantidad de ese analgésico. Solo donde va a hacer efecto es donde hace injerencia, específicamente donde se necesita. Entonces, para que nuestro fármaco pueda llegar a esta parte, hablamos entonces de un siguiente proceso que es la distribución, ¿no? Y entonces decimos que la distribución es el proceso mediante el cual nuestro fármaco va a distribuirse, valga la redundancia, va a alcanzar todos los espacios corporales. Entonces, aquí hablamos entonces que nuestra distribución es un proceso mediante el cual el fármaco va a alcanzar mediante la circulación la mayoría corporales. ¿Por qué menciono la mayoría de los espacios corporales? ¿Querrá decir que no llega a todos lados, a todo el cuerpo? No, que no Sí. se puede administrar por todos
por todo el cuerpo. Acuérdate que administrar, no, a ver, no se me vayan confundiendo a ver, Edwin, no, no se vayan confundiendo los términos, acuérdate, administrar es que tú apliques un medicamento por cualquier vía, oral, parenteral, tópica, inhalatoria, intraartical, o sea, que tú deposites un medicamento al interior del cuerpo. Eso es administrar. Luego viene la liberación, separación. Luego hablamos de absorción. La absorción es que el medicamento llegue a circulación general. Ya una vez que nuestro fármaco esté en sangre, se va a distribuir y dice ahí, el proceso es mediante el cual el fármaco va a alcanzar, utilizando la circulación sanguínea, la mayoría de los espacios corporales. Quiere decir que si un fármaco está en sangre, no puede alcanzar todo el espacio de cualquier parte de nuestro cuerpo. ¿Hay partes del cuerpo en la que no pueda llegar este fármaco? Sí. ¿Cómo Correcto. cuáles? Ay. ¿Cómo cuáles? ¿Óseos? ¿Lo escuché? Los huesos. Los huesos. Es una parte, aunque no tanta. Otro órgano en el que tal vez cueste más trabajo llegar a un fármaco. ¿Cuál es el órgano más fresa que tenemos? Cerebro, el corazón. El cerebro. Acuérdate que nuestro cerebro, al ser el órgano más importante de la economía, se pone fresa en cuanto a qué entra y qué sale a él. ¿En qué sentido? Tiene barreras que no solo bloquean tanto virus como bacterias, sino también sustancias que puedan llegar al interior del cerebro y que puedan lastimarlo. Entonces, hay órganos como en el sistema nervioso central que tiene una circulación y barreras especiales, y así se denomina barrera hematoencefálica. Entonces, ¿te acuerdas cuando hablábamos que la absorción se tiene que dar mediante un proceso de difusión pasiva? Es decir, que el fármaco atraviese las membranas sin necesidad que la célula haga un transporte activo. Ahora, cuando este fármaco llega a la barrera hematoencefálica, esta barrera hematoencefálica es más fresa, lo va a detener, porque es un proceso de protección, ¿vale? Entonces, para los fármacos que se necesitan administrar al sistema nervioso central, ¿sale? Aquí necesitamos una estructuración molecular diferente, ¿vale? Otro órgano que es con circulación especial es el ojo. Prácticamente, si tú tienes el ojo tiene una circulación completamente aparte de todo el demás organismo. Si tú le tienes una infección de ojo, normalmente el que yo te dé un antibiótico por vía oral o inyectado, prácticamente no va a haber una distribución hacia la circulación del ojo. Cuando tenemos una infección en nuestro ojo, normalmente lo que nos mandan son gotas o ungüento para aplicar directamente en el ojo. ¿Sí me explico? Por eso dice ahí, la mayoría de los espacios corporales. ¿Sale? ¿Sí? ¿Quedó clara esta parte? Sí. Ahora bien, ¿cómo se distribuye este fármaco a lo largo de nuestra circulación sanguínea? Nomás se sube así que como en el de Nemo, buscamos la circulación sanguínea, la corriente australiana occidental, o sea, se lo lleva a la sangre o hay otra forma. ¿Cómo le hicieron ustedes para llegar a ver, levantaron la mano? Dicen. A ver, vamos a ver, Jenny. Profe, igual esto lo estábamos viendo en la clase anterior y nos dijo Exacto. que la distribución era por proteínas, que era el transporte más efectivo para garantizar la distribución. Exactamente. Entonces Y decíamos, ¿no? También que se liberaba el 0.5 o el 1% que era biodisponible. Ajá, entonces, de todos los fármacos que llega, muchas gracias Jenny, de todo el fármaco que llega, aproximadamente entre 0.5 al 1% de ese fármaco va a andar circulando en la sangre de manera libre, ¿no? Como Elsa, libre soy, ¿sale? Ahora,
El otro gran porcentaje va a estar transportándose o va a estar, la forma de distribución adecuada es a través de proteínas plasmáticas, es decir, proteínas que van en el plasma de nuestra sangre. ¿Sale? ¿Alguien sabe qué proteínas tenemos en nuestra sangre circulando? Eso lo tuvieron que haber visto en bioquímica, claramente. El colesterol. No, el colesterol es un lípido. Las albúminas. Una proteína. ¿Las globulinas? Hierro. Globulinas, exacto. Y la proteína que se encuentra en los eritrocitos es la... ¿Es la hemoglobina, Bob? La hemoglobina. Sale. Perfecto. Ok. Entonces, a grosso modo, estas son las tres grandes proteínas que tenemos al interior de nuestro plasma. La hemoglobina, como les acabo de comentar, es la proteína que encontramos en los eritrocitos, es decir, nuestras células rojas. La hemoglobina es una proteína que tiene gran capacidad de afinidad. Es decir, que puede desarrollar fácilmente enlaces eléctricos débiles. Esto es importante porque entonces nuestra hemoglobina cuando va cruzando, cuando llega a los pulmones, fácilmente hace una unión en los puntos de contacto con la molécula de oxígeno. Rápidamente se adhiere a él, pero también rápidamente se puede liberar de él a donde se necesita, ¿no? Entonces la hemoglobina tiene esa gran cualidad. De hecho, la hemoglobina, así como se puede adherir al eritrocito, dependiendo los gradientes de concentración de otras sustancias, estas se pueden adherir a la hemoglobina. Como el más común es la glucosa. La glucosa, cuando hay gran cantidad de glucosa en sangre, fácilmente se puede adherir a la hemoglobina. Si alguno de ustedes tiene un paciente o un familiar que es diabético, uno de los estudios que les piden para mayor efectividad de conocer cómo está su diabetes es la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada. ¿Qué entendemos por eso? Es decir, qué tanto de azúcar o de moléculas de glucosa se están fijando, qué porcentaje de hemoglobina tiene fijado una molécula de glucosa. Lo normal es que esté por debajo del 6%. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay gran cantidad de glucosa en la sangre de un paciente, por gradiente de concentración se va a fijar a la hemoglobina. Entonces, hay un desplazamiento y este nos da un indicativo de qué tanto está cuidándose bien el paciente. ¿Sale? Entonces, la hemoglobina no está exenta de poder distribuir una cantidad de fármaco. O sea, también si se encuentra una cantidad de algún medicamento que llega a la sangre, también es capaz de transportarlo. ¿Sale? Pero hablamos aproximadamente entre igual, por un poquito, ¿dónde está mi signo? Bueno, transporta menos del 1% del fármaco, puede ser transportado por la hemoglobina. ¿Sale? Las globulinas, en este caso, principalmente las globulinas que encontramos en plasma son los anticuerpos o las inmunoglobulinas. ¿No? El GADEM. Las 5 inmunoglobulinas. Estas ya sabrán que tienen unas funciones específicas dentro de la inmunidad. Entonces, su función es clara y objetiva. Entonces, si estamos hablando que solamente 0.5 a 1% es libre y menos del 1% se transporta por una hemoglobina, y las globulinas no hacen ese efecto, ¿cuál es la proteína principal? Aquí está, la albúmina. La albúmina es prácticamente la proteína que sirve como transporte en la distribución de los fármacos. ¿Sale? Entonces, para que haya una adecuada distribución de nuestros fármacos, debemos tener una adecuada cantidad de albúmina. La albúmina es una proteína cuaternaria que se produce en el hígado
y que aparte de tener, eso lo van a ver en fisiología, la albúmina tiene una gran importancia en el equilibrio de la presión oncótica del plasma, es decir, mantener el equilibrio entre los compartimentos intracelular, extracelular e intersticial del líquido, es decir, del agua. Y aparte tiene procesos metabólicos importantes y uno de ellos tiene que ver en el transporte y adecuada distribución de nuestros medicamentos a lo largo. Entonces, aquí es importante porque si en pacientes, por ejemplo, que tienen alguna afectación en el hígado, que es donde se produce la albúmina, puede haber una mala distribución de nuestros fármacos por porque porque hay una deficiencia del transportador. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? No. ¿Dudas hasta acá? No, profe. No, doctor. Sale. Perfecto. Como dicen los políticos, sigamos avanzando. Sale. Vamos a hablar ahora del metabolismo. Acuérdate que toda sustancia que ingresa que tenemos en nuestro cuerpo cumple una función específica. ¿Sale? Y que una vez que cumple una función específica, en nuestro cuerpo tiende a degradarlo, a convertirlo en alguna otra sustancia útil o, en su defecto, en un desecho que hay que eliminar. ¿Sale? ¿Cómo se generan las reacciones metabólicas en nuestro cuerpo? ¿Qué sustancias son las que generan las reacciones metabólicas en nuestro cuerpo? A ver, ¿quién levanta la mano? Cri, cri. Cri, cri. Chamacos. Estoy pensando. ¿Cómo se hacen las reacciones metabólicas en nuestro cuerpo, en nuestras células? ¿Qué sustancias hacen las reacciones metabólicas? ¿Las enzimas? Las enzimas, efectivamente. Siempre las enzimas que son proteínas especializadas son las que se van a encargar de hacer todas las reacciones metabólicas en nuestro cuerpo. Pues acuérdate que forzosamente hay enzimas que van a estar también circulando al interior de nuestro organismo. Y acuérdate, si se recordarán cómo es el proceso de un acoplamiento de una sustancia, de una enzima con su sustrato, es mediante la colocación de puntos de contacto o receptores entre enzima y sustrato. Entonces, si tu fármaco ingresa al torrente circulatorio, evidentemente se va a encontrar con enzimas, con sustancias que van a poder interaccionar con ellos. El metabolismo tiene una función importante en nuestros fármacos por dos cuestiones. Una, porque va a favorecer que lo podamos empezar a transformar para eliminarlo. Y lo otro, en algunos casos, algunos fármacos necesitan ese metabolismo para ser activados. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros ingerimos y se absorbe ese fármaco, no tiene una actividad biológica. Es hasta que una enzima se acopla a él, le cambia su estructura química, cuando el fármaco ya tiene actividad biológica para lo que fue formado. ¿Sí? Entonces, decíamos, el metabolismo es la transformación total o parcial del fármaco que tiene como objetivo, por las enzimas, aumentar la polaridad y también así facilitar la excreción. ¿Vamos bien? ¿Por qué decimos que aumentar la polaridad? ¿Qué es aumentar la polaridad?
su distribución. No. ¿Qué es aumentar la polaridad? Solo voy a regresar a esas clases de bioquímica. No les está quedando claro. Igualito. Aumentar el carácter iónico. Exactamente. Vamos a aumentar su carga eléctrica, sea hacia lo positivo o a lo negativo. Se vuelva catiónico o aniónico. ¿Para qué? Porque acuérdate que nuestras membranas son polares, tienen una carga. Y entonces, acuérdate entonces que si le aumentamos la polaridad, y entonces fácilmente ese metabolito de excreción puede atravesar las membranas y lo podemos eliminar sin gastar energía. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, entonces, este metabolismo, es decir, el metabolismo, primero vamos a hacer efectos de convertir, transformar, romper las estructuras químicas de los fármacos en beneficio del organismo. Aquí, este punto es muy relevante de entender que nuestro cuerpo siempre va a tratar de obtener un beneficio de cualquier sustancia que entra en nuestro cuerpo. Sea producida de manera endógena, es decir, lo produjo el propio cuerpo, o si hay una sustancia que ingresa, siempre va a buscar el máximo beneficio. Por eso les decía, dentro de esta, digamos, peculiaridad y dentro de este conocimiento de lo que es el metabolismo farmacológico, nos queda claro que hay dentro de la estructuración química de los medicamentos, que para que muchas veces algunos fármacos es necesario meterlos o administrarlos en una forma química no activa, para que durante el proceso de liberación y absorción esa pérdida que se tenga sea la mínima y que al momento de que entre a circulación general y esté en contacto con alguna enzima, esta enzima convierta ese fármaco en otra estructura, lo transforme bioquímicamente o lo rompa, es decir, rompa una parte de ese fármaco y que surja algo que se denomina metabolito activo. ¿Qué vamos a entender por metabolito activo? ¿A qué le suena un metabolito activo? Y no es nombre de canción. Cuando el medicamento ya está, digamos, haciendo su función en el organismo. Ahí va por ahí, exactamente. Entonces, un metabolito activo es la fracción química de un fármaco que ha sido modificado por el metabolismo que ha sido activado, modificado. Y que entonces ya tiene un efecto biológico en Miguel, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? ¿Sale? Entonces, aquí lo estamos comentando. Entonces, quiere decir que una vez les decía, el medicamento está en contacto con el cuerpo, con las enzimas, hay procesos químicos que transforman esta estructura, siempre en beneficio del organismo, es decir, se genera un metabolito activo. El metabolito activo no es más que una fracción química, es decir, una parte de ese medicamento o de un fármaco
que ya ha sido modificado, ¿cómo? Es decir, ha sido convertido, transformado o roto alguna parte de esa estructura, y que entonces, ahora sí, esta fracción de ese medicamento ya tiene un efecto biológico en algún proceso celular. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, doctor. Ahora, ¿se acuerdan que en un inicio, cuando hablamos de generalidades, les decía que vamos a hablar de dos procesos, la farmacocinética y la farmacodinámica? Si bien lo vamos a hablar de manera separada para tratar de entenderlo, estos procesos van de la mano. O sea, no quiere decir que el fármaco entre y primero tenga farmacocinética y luego farmacodinámica. Son procesos de la mano. Y es aquí, en este proceso, en esta parte de la farmacocinética, en el metabolismo del fármaco, donde hay un punto de convergencia, entre lo que es el proceso farmacocinético, ¿dónde está? Farmacocinético y con el proceso farmacodinámico. ¿Sale? Entonces, repito. Aquí, en este proceso del metabolismo de la farmacocinética, es donde hay una convergencia, hay un punto de convergencia entre ambos procesos, entre la farmacocinética y la farmacodinámica. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es aquí donde nuestro metabolito, nuestro fármaco, va a tener esto, el efecto biológico. ¿Qué quiere decir? Que es para lo que nosotros creamos y administramos un fármaco. Esto lo vamos a ver muchísimo más adelante y a profundidad cuando estudiemos el proceso farmacodinámico. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? No, doc. No. No, doc, eso es todo. Me encanta esa voz de no, doc. Soy así como... No sé ni... ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, doc. Yo. ¿Yo quién? Leo. Eso, muy bien, Leo. Entonces, sí, te imaginas así como con tu copa de coñac. No, doctor, no tengo dudas. Y todo en orden, doctor. Sale, continuemos. Aquí una cosa importante. Angélica Maldonado. Pues, quién sabe, esa no la vamos a admitir porque no la conocemos. ¿Ustedes conocen a Angélica Maldonado? No. No, porque jefas, Ana, Mitch, ¿saben? ¿Están enteradas si tenemos un agregado que es Angélica Maldonado? Yo no, doc. ¿Quién está ahí? No, porque pues no me aparecen mis listas. Bueno, ve que me han dicho que tenemos algunos compañeros. Había una niña nueva, ¿no? Sí, pero ya es ay, se me fue el nombre, tenemos nada, ¿Y si la acepta le pregunta? Sí, me parece que sí. Sí, pero no, Pues porque es que Alma sí ya me tenemos había dicho. compañeros de nuevo ingreso. Hay de nuevo ingreso, ya hay compañeros que están o revalidando o recursando la materia. Pero pues esta Angélica, quién sabe, no me ha dicho nada, quién sabe. Bueno, te dejaremos saber. Quiero aprender. No, ¿para qué vamos a aprender? Ya tenemos muchos. Ahora, bueno, seguimos. Ahora, aquí, ojo, vean lo que vimos, lo que dice hasta el final. Mediante la utilización de rutas metabólicas existentes. ¿Qué entendemos por esto? Nuestra célula, dice acá, va a tratar de utilizar todo en beneficio del organismo. O sea, entra un medicamento y lo va a tratar de utilizar para él, para la célula, a su favor. Pero no va a crear una enzima específica para un fármaco. ¿Sí me explicó? ¿Qué quiere decir entonces? Que dentro de la estructuración química y de ingeniería farmacológica, si tú vas a administrar un fármaco, tienes que tener en cuenta que ese fármaco va a interactuar con una enzima o con un proceso metabólico que ya tiene la célula. Si tú administras un fármaco y no hay una enzima que lo convierta, lo transforme, lo rompe y lo forme en metabolito activo, ese fármaco no va a tener actividad biológica.
¿Sí me explico? Porque la célula, ustedes ya se acordarán, todo lo que tiene que ver con producción de proteínas genera gasto energético para la célula. Y la célula tiene un alto sentido de la economía de la energía. Ya se acordarán ustedes del ciclo de Krebs. Entonces, ¿cuánto se tarda en poder constituir una molécula de ATP? ¿No? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, a la célula le cuesta uno y otro más hacer moléculas de ATP para gastar insumos en una enzima para aplicarla en un fármaco que tal vez pues, ni le funcione. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre nosotros en la ingeniería de los fármacos se van a tratar de utilizar las rutas metabólicas ya preexistentes en la célula para maximizar y para garantizar que el efecto sea realizado de manera adecuada. ¿Dudas hasta acá? No, ninguna, doctor. Vale. No, profe. Alex. ¿Por qué la risa? Sí, ya saben que es la hora del tamalero. Nada No vas a antojar los tamales. No, mira, aquí está mi agüita. No, pero ya, ¿qué les digo? Y ahorita, lo verdad es que creo que aquí mis vecinos siempre compran y se para, y pasa, y se para. Y bueno, pues, ¿qué quieres, no? No se incita. Dice mi hijo que sí vamos a querer tamales. Bueno, entonces, metabolismo, entonces entendemos que nuestro fármaco que nosotros administramos, se liberó, se absorbió, se distribuyó, hizo un efecto, estuvo en contacto con la enzima, es decir, con el metabolismo, va a generar algo que es el metabolito activo, lo que les había comentado, ¿sale? Entonces, el metabolito activo, la fracción del fármaco que ha sido convertida, transformada, rompida, les iba a decir, o transformada, y que va a tener ¿qué? Un efecto metabólico. Entonces, yo te pregunto, ¿qué es el metabolito? Fracción del fármaco que ha sido metabolizada y que entonces ahora sí tiene un efecto metabólico en la célula. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no lo escribe, profe? Porque ya se lo dicté como 3 veces. No, ya lo escribí hace rato. Sí. Ya lo escribí hace rato en la diapo anterior. Ya lo escribí. Sí, fue lo que escribió en azul. Ajá. Es que no escucho por lo que tiene de fondo el sonido. O sea, es que saludos hasta Ecatepec. ¿Sale? No, es que ¿qué les cuento? El día de hoy ya la casa ya es aula. Mi hijo está haciendo clases. Mi hija también clases. Mi esposa está dando clases. Yo estoy dando clases. Esta en lugar de casa ya es un aula. Entonces, ¿qué le hemos de hacer? ¿Sale? Continuamos. Ahora bien, ese metabolito activo, ¿qué es el metabolito activo? Fracción ¿Qué es el química que ha sido metabolizada. ¿Y qué? Y que por lo tanto ya Que tiene un efecto biológico. Eso, mira, aquí bien grabado, ¿verdad? Porque ya, acuérdate, ya vamos 2 conceptos chidos que tienen que haber guardado. Entonces, el metabolito activo va a estar en contacto con la biofase. ¿Qué entendemos por la biofase? Es decir, con nuestras células. Porque a fin de cuentas, el efecto básico de un fármaco va a estar en una célula. No en el órgano general, sino en una célula. Y esto va a ser mediante el acoplamiento hacia receptores, tanto de membrana como receptores intracelulares o a través de procesos enzimáticos, procesos enzimáticos. Entonces, el metabolito activo, decíamos, para que haga efecto tiene que estar en contacto con la biofase, es decir, con nuestras células.
¿Y cómo entra en contacto con nuestras células? A través de receptores de membrana, receptores intracelulares o procesos enzimáticos específicos. Todo esto, esto que está aquí, vamos a señalárselos. Ahí está. Acá está. Todo esto, esta parte de cómo interacciona el medicamento con la biofase, lo vamos a ver claramente cuando hablemos de nuestra farmacodinámica. ¿Sale? Todo esto, cómo se da la relación entre el metabolito activo y nuestra célula para generar, ¿qué? Una acción terapéutica. Es decir, el efecto farmacológico. ¿Por qué les digo acción terapéutica y no efecto farmacológico? A ver, si alguno de ustedes se consume un churrito de marihuana, ¿tendrá un efecto farmacológico? Tendrá solamente un efecto, o no sé. Yo creo que sí. Profe, ¿puede volver a poner la definición? Gracias. A ver, ¿cómo es su pregunta, profe? A ver, es que aquí les digo, la interacción entre el metabolito activo junto con las células, es decir, la biofase, que sea a través de receptores o procesos enzimáticos, genera algo que denominamos una acción terapéutica. ¿Por qué no digo acción terapéutica? ¿Por qué digo acción terapéutica y no digo efecto farmacológico? Porque ya se busca restablecer la salud del paciente. Efectivamente, exactamente. Aplausos. Lo que nosotros buscamos al administrar un medicamento, nosotros como personal de la salud, es generar eso, restablecer la salud o restablecer en la medida de la posible, de lo más cercano a la salud. Cuando hablamos de un efecto farmacológico como tal, acuérdate que fármaco puede ser cualquier sustancia química o natural. Y que entonces si tiene un efecto en una célula, es efecto farmacológico. Pero ese efecto, el efecto farmacológico puede ser benéfico o puede ser dañino. En el caso de una droga, como la cannabis, tendrá un efecto negativo porque altera el metabolismo. O una metanfetamina, un cristal, piedra y todas las demás, es un efecto farmacológico, pero dañino, porque altera el metabolismo. En el caso de nosotros buscamos el restablecimiento de la salud, por eso hablamos de acciones terapéuticas. Siempre nosotros vamos a buscar acciones terapéuticas en beneficio de nuestro paciente. ¿Sale? ¿Dudas? No, doc. Sale. ¿Alguien me había dicho de una diapositiva? ¿Le regreso a la diapositiva? No, profe. Gracias. Dale. Ahora bien, para que nosotros podamos hacer este efecto metabólico, tenemos un grupo de proteínas o una batería de proteínas bastante sustancial o importante que se denomina citocromo P450. Entonces, el citocromo P450 es un grupo de enzimas hepáticas que va a tener a su cargo
Espacio, profe, vamos muy rápido. Ahí está, tampoco se lo voy a dejar ahí. Es como el de estoy poseído, estoy poseído. Entonces, el citocromo P450 es un grupo de enzimas hepáticas, es decir, las produce nuestro hígado, chido, lindo y encantador. Este grupo de enzimas tiene una función biológica establecida, que no me voy a meter porque eso lo tengo que haber visto en bioquímica. En el caso de lo que estamos hablando de farmacología, el citocromo P450 se encarga de metabolizar la mayor cantidad de los fármacos. Prácticamente el 99% de los fármacos que nosotros podemos administrar son metabolizados para ser eliminados a través de el hígado, a través de el citocromo P450. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos esto? Porque en pacientes que tienen daño hepático, lo que se denomina insuficiencia hepática, es decir, cuando el hígado ya no trabaja de manera adecuada, sobre todo por problemas de hepatitis crónica, sobre todo de tipo viral, hepatitis viral, sea por la hepatitis tipo B o tipo C, o pacientes que presentan algo que se llama esteatosis hepática, es decir, que hay un gran acúmulo de grasa al interior de nuestro hígado, o lo más común que es la cirrosis hepática, ¿sí? Que normalmente la mayoría de las veces es causada por un virus, que por hepatitis B, o por consumo de alcohol. ¿Vale? Cuando nuestro paciente tiene alguna lesión en su hígado, nosotros debemos tener en cuenta que todos los fármacos se eliminan prácticamente o se metabolizan para ser eliminados a través del hígado. Entonces, si tu hígado está disminuido en su función por alguna situación, evidentemente, al administrar un fármaco, le vas a exigir a un órgano que ya está lastimado. Y eso puede generar o puede desencadenar que haya un daño mayor. O sea, tú buscas, administrando un fármaco, hacer una acción terapéutica, pero por añadidura, si el paciente ya tiene lastimado su hígado, le puedes generar mayor daño. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando hay pacientes con daño hepático, debemos de ajustar las dosis de medicamentos que vamos a administrar. De hecho, cada fármaco, como les había comentado, tiene sus dosis de ajuste en pacientes que presentan insuficiencia hepática, ¿sale? Y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque si dan dosis normales o más elevadas en pacientes con daño hepático, pudieran desencadenar una hepática generalizada y eso puede desencadenar en la muerte del paciente. Lo mismo sucede si nosotros, aunque estamos sanos, aunque estamos técnicamente sanos, sin ninguna enfermedad hepática, unimos la cantidad de fármacos, podemos generar un bloqueo de citocromo P450 y generar hepatitis medicamentosa. Nos podemos generar una lesión por consumir. ¿Qué repito? Todo. ¿Podría repetir otra vez lo que estaba diciendo? Es que se distorsionó ahí muy feo. Ah, ok. Déjame cierro reinicio mi micrófono. A ver, ¿ya? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí, dale. Eso. A ver esa voz, Leonardo. Sí, doctor, sí lo escucho. ¿Ya ves? Ahora sí, dime. Sí, doctor, sí lo escucho. Sí, doctor, sí lo escucho. Mira, eso. Entonces decíamos que tenemos en cuenta que un paciente que tenga un daño en la función de su hígado, sea la causa que tú quieras,
porque padeció hepatitis, porque tiene estatosis o porque ya padece cirrosis, nosotros tenemos que tener un ajuste de la dosis de la acción terapéutica. Si nosotros brindamos una dosis normal a un paciente con daño hepático, podemos generar mayor lesión a su hígado y que incluso podemos generar en una situación de riesgo para la vida del paciente. Por eso cuando ustedes atienden a un paciente, una dentro de la historia clínica es buscar antecedentes de sustancias o de daño hepático. El paciente que le entró cotidianamente al alcohol o le entra cotidianamente al alcohol, favorece entonces un daño hepático. Paciente que te dije, yo tuve hepatitis B, tengo estatosis o ya tengo un grado de cirrosis, forzosamente nos obliga a nosotros que para tener un efecto de acción terapéutica al administrar un fármaco, tenemos que reducir las dosis. Cada fármaco, y eso es algo que ustedes tendrían que ir estudiando sobre la marcha, cada fármaco, yo voy a recetar fármaco X, mi paciente dice, tengo un daño hepático, en las guías de ese fármaco te dice, si tu paciente tiene daño o lesión hepática, tú tienes que ajustar hacia la baja en este porcentaje la dosis que vas a administrar. Con eso garantizas que haya efecto, acción terapéutica, pero también que no haya daño. Lo otro, los pacientes que consumen gran cantidad de fármacos, las famosas polifarmacias andantes ahora, también tienen un alto grado de poder desarrollar una lesión hepática. Yo sí, y eso es algo que se los digo, que al menos como médico siempre tengo la filosofía que entre menos fármacos podamos brindar, es mejor. ¿Cuántos de ustedes que han visto que tienen ustedes mismos o familia, sobre todo nuestros abuelitos, salen de consulta, sobre todo de la y privada o pública, y salen con una recetota y con las bolsotas de medicamentos? Se ha abusado en la actualidad en la prescripción de fármacos, ¿no? Y sobre todo se ha entrado mucho en el servilismo a la gente, pasa mucho en la consulta médica. Le dicen los pacientes, oiga, ¿y no me va a dar para el dolor? Oiga, pero si el dolor es soporte, no, déme para el dolor. No me va a dar unas vitaminas, no me va a dar que para el reflujo, no me va a dar, o sea, si fuera un supermercado de medicamentos, el paciente muchos pacientes polan la salud a la ingesta de un medicamento. ¿Cuántos de ustedes en sus casas hay cajitas de medicamentos? Y entonces eso atribuye a que haya una ingesta cotidiana de fármacos sin necesidad de veces una ligera migraña que puede solucionarse con dormir un poco o evitar la luz del sol. No, ya me tomé el analgésico, ¿no? Exceso de consumo de fármacos puede conllevar a un daño hepático, ¿sí? Entonces hay que cuidar nuestro hígado. Ustedes recuerdan que el hígado es el centro metabólico del cuerpo para cuestiones enérgicas. Nos quedamos en el hígado, no hay vuelta atrás. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, ustedes también, ahora que son jóvenes y bellos, y que luego de otras universidades, no hablo de Hugo, de otras universidades, el consumo de alcoholito, ¿no? El citocromo P450 también se encarga de la metabolización el metanol, el etanol, del alcohol. Entonces, cuando dicen que se murió de una congestión etílica, ¿qué entendemos que es una congestión etílica? Una congestión alcohólica. ¿Qué escritos es por? Pues
porque tu cuerpo no, o sea, yo creo que resiste solamente como un cierto porcentaje de alcohol y pues de repente le metes así de la nada mucho alcohol y pues es cuando empiezas a sufrir un daño por sobredosis, una convulsión. Hay más alcohol en la sangre que nada. De la mano de lo que estamos platicando. Este citocromo, este bonito, chulo y hermoso, encantador citocromo, se encarga de metabolizar también el alcohol que ingerimos. Tiene un límite de metabolización. Entonces, si tú excedes el límite de metabolización de alcohol, este citocromo P450 se bloquea. Dices, no, como dirías, no manches, fue demasiado alcohol, entonces deja de metabolizarlo. Acuérdate que la metabolización indica la eliminación para evitar que sea tóxico. Entonces, los niveles de alcohol en sangre aumentan de manera súbita y el alcohol es un agente neurotóxico. Entonces, ese es el problema de la famosa congestión etílica. Profe. La sobrecarga de metabolización. ¿Escucho? Disculpe, ¿y eso puede provocar como un tipo de parálisis, como que te empiezas a calambrar del cuerpo? Sí, bueno, el etanol, el alcohol, aparte de la afección del sistema nervioso central, tiene otras cosas, ¿no? Genera una deshidratación profunda, genera espasmos musculares y obviamente puede llevar, o sea, literal, si tú o sea, es el mismo principio. Si tú ingieres gran cantidad de pastillas, la mayoría de las veces no es, o sea, el efecto es una intoxicación metabólica. Es el mismo principio. Si tú ingieres una gran cantidad de paracetamol, el citocromo P450 tiene una cantidad para poder metabolizar el paracetamol. Si sobrepasa esa cantidad, entonces evidentemente empiezan las fases de intoxicación. El problema aquí es que hay metabolitos que son más tóxicos que otros. O sea, hay metabolitos que cuando se excede la dosis o la cantidad, sí te generan una lesión, pero es, digamos, hasta cierto punto pasajera o transitoria. Y hay fármacos que puede ser un daño irreversible. En el caso del alcohol, también depende mucho del tipo de alcohol, sobre todo, y en cuanto a que a veces, por ejemplo, el alcohol adulterado que contiene metanol es más tóxico el metanol que el etanol normal que consumimos en una bebida alcohólica cotidiana. Entonces, pues te digo, de ahí los síntomas, como decía Cari, ¿no? Los calambres, los mareos, el trismos y todo lo demás. Ahora, este metabolismo va a ser en dos fases. La primera fase es la alteración de la estructura química. ¿Sale? Entonces, una vez que el fármaco entra en contacto con una enzima, lo primero que va a pasar es alterar la estructura química como tal. 2. Esta alteración de la estructura química va a ser mediante un proceso de oxidación, hidrólisis o reducción. ¿Sale? Que estos procesos ustedes ya los conocen por bioquímica, ¿no? Que es un proceso oxidativo, que es un proceso hidrolítico o un proceso de reducción. ¿Sale? No me voy a meter más a fondo porque ya lo conocen. O una decarboxilación, dependiendo. Y esto genera en la primera fase, en la alteración de la estructura, que haya más hidrofilia. ¿Qué es la hidrofilia? ¿Miedo al agua o qué es repelente el agua? No, eso es hidrofilia. Ah, ya, sí es cierto. Entonces, hidrofilia es lo contrario. Es que... ¿Una al agua? ¿Mande? ¿Que las moléculas del agua o es fácil unirse al agua? Tiene afinidad Exacto. del agua. Helios quiere decir afinidad de amor, cariño, ¿no? Entonces, en este caso, dice, se incrementa su hidrofilia, que puede ser más soluble en el agua, que tenga más afinidad para unirse a las moléculas de agua. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que cambió su polaridad. ¿Vamos bien? Luego, la fase 2, primero se altera la estructura mediante estos procesos, oxidación, hidrólisis, reducción, decarboxilación, y se aumenta la hidrofilia. Fase 2 es la conjugación. ¿Sale? ¿Qué entendemos por la conjugación? ¿Qué es conjugación?
¿Combinación? Una combinación, exactamente, o una unión. Entonces, una vez que el fármaco se cambió su estructura, se volvió más hidrofílico, se disolvió, se tiene que eliminar. Entonces, así como hubo un elemento, una proteína que se encargó de distribuirlo, de poderlo agarrar y llevarlo por todo el cuerpo, debe de haber ahora otra estructura que sea capaz de decir, mi hijo, ya estuvo, ya te vas, ¿no? Así como en el antro, ¿no? Así como de, ya te ven un poco mal, ya te dicen, mijo, ya es tiempo que te vayas, ¿no? Entonces te invitan a la puerta, ¿no? A que te vayas. Entonces, digo, me han contado, ¿no? Y entonces es lo mismo. La conjugación, una vez que el fármaco ha sido cambiado metabólicamente, debe de haber una sustancia que combinemos a ese fármaco de eliminación para que pueda ser llevado y arrastrado a la eliminación completa. Y entonces la conjugación, dice, va a garantizar la eliminación del fármaco. ¿Dudas? Profe, ¿puede repetir lo que dijo? ¿Todo lo que dije? Dale, entonces. No. Ajá. O sea, la primera fase se trata de cambiarle la forma al fármaco, dependiendo qué necesita. Agregarle un oxígeno, quitarle un grupo hidrógeno, o puede ser oxidación, hidrólisis, reducción. Eso favorece que el fármaco pueda ser disuelto en agua. Ya que se disolvió, el fármaco, bueno, ya está ahí, es más polar, ya tiene una polaridad. Lo que se busca ahora es la fase de la conjugación. ¿Para qué sirve la conjugación? Bueno, es combinar el metabolito que ya se va a eliminar con otra sustancia que lo adhiera, lo agarre y ayude a transportarlo hacia las vías para que sea eliminado. Porque lo mismo sucede como cuando llegó el fármaco a la sangre, pues ya llegué y pues, ¿qué hago? Necesitamos la proteína que lo agarre y lo lleve a donde va a hacer efecto. Cuando ya es metabolizado y ya necesitamos eliminarlo, pues el fármaco ya dice, ya quedé aquí, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Quién me saca? Llega otra sustancia, lo toma y lo transporta hacia el lugar de la eliminación. La conjugación, dice aquí, es la que va a garantizar que ese fármaco pueda ser eliminado de manera efectiva. ¿Sale? ¿Dudas? No. Vamos a hablar ahora de la excreción o eliminación, es decir, ya, que se vaya, vámonos, así como ustedes, ¿no? Así ya cuando salen de una relación medio tóxica, ya, la eliminación del ex, vámonos, ya no esté molestando. Entonces, dice acá, la excreción va a ser principalmente por vía renal. Entonces, aquí prácticamente, vamos a ver, no me aparece en mi panel, acá está, aproximadamente el 95% de todos los fármacos son eliminados a través de nuestro riñón, es decir, a través de la orina. ¿Vale? Y aquí es importante también saber que si bien el fármaco ya no tiene un efecto metabólico una vez que ha sido inactivado a través de la orina, sí hay un efecto un tanto irritante en cuanto a la filtración. Ustedes van a hablar con el doctor Salvador de fisiología renal. Entonces, en la fisiología renal entenderán que hay una unidad, en cada riñón tenemos una unidad funcional que se llama glomérulo. Ese glomérulo no es más que un conjunto de membranas y de túbulos que se va a encargar de filtrar, eliminar y reabsorber algunas sustancias que necesitamos eliminar o recuperar. Ese glomérulo no es más que una membrana que tiene ciertos poros
y que algunas partículas menores a cierto tamaño van a pasar libremente. Es como una coladerita, por decirlo así, ¿no? Pues cuando tú cuelas algo en casa al hacer la comida, si lo que vas a colar es del tamaño, es mayor al tamaño del poro de la coladerita, eso se queda en la coladera, no lo puedes tirar. En el caso de nuestra glomérulo, moléculas grandes como ustedes, proteínas, glucosa, se detiene en esa filtración y se recaptura y se regresa. Las moléculas pequeñas de menos de 5 micras pasan rápidamente por esa filtración. En este caso los fármacos, son moléculas que tienen que ser menores de 5 micras. Ahora bien, pero cuando tú excedes una cantidad grande de fármaco que tienes que estar eliminando, aunque pasa, digamos, de manera libre por ese glomérulo, también tiende a irritar la membrana de este glomérulo. Y entonces con el tiempo puedes desencadenar que ese glomérulo se vaya irritando y se vaya lastimando. Y entonces en algunas personas puedes generar daño renal. Es muy complicado que sea por administración de fármacos. ¿Cuándo tenemos que tener cuidado? En pacientes crónico-degenerativos, donde la enfermedad residente genera un daño renal. ¿Cómo cuál es? Diabéticos e hipertensos. Un diabético y un hipertenso mal controlado, forzosamente van a tener un daño renal. Ustedes saben, si tienen algún conocido, algún familiar que desafortunadamente padezca diabetes y que desafortunadamente por una mala progresión de la enfermedad o por no seguir un buen tratamiento, y ahora tiene insuficiencia renal y tienen que estarlo dializando, porque la función de su riñón ya no es la óptima. Entonces, en pacientes con insuficiencia renal o con daño renal, también tenemos que ajustar dosis terapéuticas a la baja, porque si damos dosis estándares, podemos generar más daño del que ya tiene nuestro paciente, ¿sale? Porque el 95% de todos los fármacos y de la cantidad de fármaco que nosotros estamos administrando se excreta o se elimina a través de nuestro, a través de nuestro riñón. Otra vía de eliminación es a través de el intestino, a través de las heces, a través de la cacucha, de la popocha. Es mínima, pero todavía es presente, sobre todo en los remanentes. Hay fármacos que hacen su efecto local a nivel intestinal, entonces prácticamente su eliminación es a través de las heces. Otro, a través del sudor, es una vía de excreción secundaria, eficaz en algún momento, sí, pero no tanto como para, por eso, no sé, sobre todo la excreción de medicamentos a través del sudor, sobre todo las vitaminas, se excretan mucho a través del sudor. Si alguno de ustedes consume vitamina B, cambia el olor de su piel, de su sudor, y hasta le dicen las familias, no, hueles a medicina, porque hay cierta excreción de ese medicamento a través del sudor. Hay excreción a través de la leche materna, por eso también es importante nosotros tener en cuenta cuando prescribimos un fármaco, si la mujer está lactando o está dando pecho al bebé, aquí es riesgo-beneficio, o sea, si la mamá necesita forzosamente el medicamento por algún tratamiento de su salud, para establecer la salud forzosamente, se tiene que limitar o evitar que la mamá siga dando pecho al bebé, porque de lo contrario seguirá pasando esta cantidad de fármaco al bebé a través de la leche materna. Aquí importante, por ejemplo, la saliva. La saliva es también un mecanismo de excreción de los fármacos que en el caso del estomatólogo nos sirve para conocer que algún fármaco es eliminado incluso de manera activa a través de la saliva. Es de importancia para la prescripción de algunos fármacos. Por ejemplo, en el caso del metronidazol, ¿alguien ha consumido metronidazol alguna vez en su vida? ¿No? ¿Les han dado? No. Sí. ¿Y alguien sí? Bueno, uno de los efectos del metronidazol secundarios, y no me deja mentir, es que después de 2 días más o menos de tomando el medicamento, sienten un sabor metálico en la boca, ¿sí o no? Sí.
Ese sabor metálico en la boca se da porque el metronidazol se excede a través de la saliva. Entonces, ese sabor metálico es porque estás sacando medicamento a través de la saliva. Esto es importante porque gracias a esto entendemos que el metronidazol puede tener un uso en el tratamiento de enfermedades de la cavidad oral. Veremos cuando hablemos de antibióticos, veremos que un grupo importante de patologías de la cavidad oral puede ser tratada con metronidazol, porque el medicamento se excreta a la saliva, entonces llega directamente a la cavidad. Si tienes una úlcera, un quiste en la cavidad oral, el fármaco llega de manera pura ahí y hace efecto, aparte de efectos técnicos, local. Entonces, es importante. ¿Vamos bien? Sí. Y acá vamos. Ya vamos. Lo que les decía, la excreción renal, que es la más importante, se da por la filtración glomerular, por la secreción tubular activa y por la reabsorción tubular pasiva. ¿Sale? Entonces, estos son 3 procesos de los cuales no voy a meter más a profundidad porque les decía, eso lo van a ver en fisiología. Pero bueno, es la primera parte de la formación de cómo se eliminan nuestros medicamentos a través del riñón. Entonces, aquí está el glomérulo, esta es una imagen del glomérulo. Aquí, de la nefrona, perdón, aquí está el glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y tubo colector. Esto, evidentemente, su función fisiológica normal es la de la producción de la orina, mediante filtración y eliminación de algunas sustancias y de agua en el balance hídrico. Es importante saber que tenemos 1.3 millones de nefronas por cada riñón. O sea, tenemos 2.6 millones de unidades funcionales aproximadamente el ser humano, pero que cuando excedemos la cantidad de algunas sustancias que pueden ser mayores al volumen de filtración, pueden lesionar e irritar este glomérulo y desencadenar que el glomérulo deje de hacer su función de filtración adecuada. Cuando se pierde esa función de filtración adecuada es cuando denominamos la insuficiencia renal. Y entonces, es decir, en la insuficiencia renal se van perdiendo estas unidades funcionales. Normalmente, cuando se empieza a perder por arriba del 15% de las unidades funcionales, es cuando empieza a sufrir nuestro riñón. Esta pérdida normalmente se da en cualquier paciente, en cualquier persona. Vamos teniendo pérdida de la función renal conforme vamos siendo adultos, pero si hay una enfermedad residente como la diabetes o la hipertensión, la insuficiencia renal tiende a ser un poco más avanzada, más rápida, y de hecho es uno de los principales objetivos, no solo el tratamiento de la diabetes y la hipertensión, controlar el azúcar y controlar la presión, sino postergar en la mayor posible que haya el aparecimiento de insuficiencia renal crónica. Y entonces, en el proceso de filtración... Ajá. Disculpe, ¿será que le puedo regresar a la anterior? ¿Cuál está la imagen? A la anterior de la imagen. ¿Está? Sí, pero... Listo, doctor. Gracias. Vamos. Dale. Luego, vamos a hablar de algo que se llaman curvas. A ver, espérame, que no lo perdí acá. Curvas farmacocinéticas. ¿Sale? ¿Qué entendemos por una curva farmacocinética? Entonces, vamos a hacer una tabla, pero déjenme ver que esto me deje hacerlo. Esto nuevamente, obviamente, lo hago en el pizarrón. Entonces, vamos a hacer esto. Acá está. No se me estresen si me sale chueco, ya saben, no soy bueno dibujando y menos con un cursor. Ahí está. Vale. Vamos a graficar esto de las curvas farmacocinéticas. Y con esto vamos a terminar el tema. Pues pónganse la atención. Un poquito, pero lo normal. Entonces, aquí, cuando hablamos el eje de las X y de las Y, vamos a hablar aquí de tiempo, y aquí vamos a hablar de
No, perdón, aquí hablamos de cantidad, perdón, cantidad. Ustedes disculpen, pero tengo que hacerlo con esto. La cantidad de un fármaco. Y aquí vamos a hablar de tiempo. ¿Sale? Entonces, aquí tomamos como referencia el punto 0 cuando nosotros administramos un fármaco. ¿Sale? Y entonces, vamos a hablar que administramos un fármaco, minuto 0. Se libera nuestro fármaco, se absorbe nuestro fármaco, se distribuye nuestro fármaco, se empieza a metabolizar y finalmente viene la eliminación. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, repito. Tomamos como referencia que hay una escala de tiempo y cantidad donde nosotros administramos, y esto estamos hablando de en sangre, ¿no? En niveles plasmáticos en sangre. Y entonces empezamos nuestra administración, empieza la liberación, la distribución, completamente, empieza aquí el metabolismo, finalmente la eliminación, y finalmente llegamos otra vez a 0, porque aquí entonces llegamos a que ya no hay fármaco en nuestra circulación. Esto sucede con una sola dosis. ¿Sale? Ahora, cuando alcanzamos una cantidad específica para cada fármaco, donde hay una cantidad en sangre específica durante un tiempo, eso se llama biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? Otro de los términos que les dije que tenían que ponerse bien truchas. Levantaron la mano, a ver. Vamos a ver. Marina. Marina. Mande. ¿Qué es la biodisponibilidad? Porque levantaste la manita. Ah, no, es del anterior. Ah, bueno, entonces, alguien que levante la manita. Ah, yo. ¿Quién? Órale, échale. ¿Qué es la biodisponibilidad? Va a ser la fracción y la velocidad que va a alcanzar la dosis administrada del fármaco. A ver, ¿alguien más? Yo, profe. A ver. Es la cantidad mínima de un fármaco que debe de estar en circulación para garantizar el efecto. Exactamente, efectivamente. Entonces, la biodisponibilidad es la cantidad mínima que debe de tener un fármaco en sangre para poder generar un efecto farmacológico, una acción terapéutica. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien. Entonces, cuando nosotros administramos una sola dosis, hace esto. ¿Sale? Ahora bien, cuando nosotros normalmente, con una sola dosis, no se genera el efecto farmacoterapéutico adecuado. Normalmente vamos a requerir siempre una dosis constante. De ahí hablamos de la posología. ¿Alguien se acuerda qué es la posología? ¿Qué nos enseña la posología? Las dosis que se deben administrar. La dosis y qué más. O son dos cosas. La cantidad y la presentación. No. ¿El tiempo? El tiempo, exactamente. Entonces la posología nos dice, estudia de cada fármaco cuánta cantidad necesitamos para hacer efecto terapéutico y cada cuánto necesitamos administrar ese fármaco para generar la acción terapéutica. Entonces, por eso cada pastilla, cada fármaco te dice cada 24 horas, cada 12 horas, cada 8 horas, cada X horas. Y cada fármaco tiene una presentación. Hay pastillas de 10 miligramos, hay pastillas de 500 y hay pastillas hasta de 800 miligramos. Eso va a depender de las características de cada fármaco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú agregas un fármaco, por ejemplo, paracetamol, que lo ideal es indicado cada 8 horas o cada 6, dependiendo de la cantidad de fiebre,
tú lo administras, se libera, se empieza a absorber, empieza la absorción, empieza la distribución, empieza la metabolización. Una vez antes de que empiece la eliminación, aquí, tú ya agregas el otro fármaco, te toca la otra dosis. Y entonces se confluyen las curvas, se unen, una parte de este fármaco se elimina, el que ya tú tomaste la primera vez, como tomas la otra dosis, vuelves a hacer el mismo proceso y se mantiene, viene aquí otra vez la metabolización, empieza a declinar, pero tú ya tomas tu otra dosis y entonces, aunque una fracción de ese fármaco que tomaste inicialmente se va eliminando, ¿no? De manera normal, el que tú tomes la dosis el tiempo que corresponde favorece que haya una biodisponibilidad estable en tu circulación sanguínea. ¿Quedó claro esta parte? Sí, profe. Sí, no. Por eso es importante los pacientes, sobre todo crónico-degenerativos, diabéticos e hipertensos, que los medicamentos se los tomen a la hora correspondiente. Porque, por ejemplo, un paciente con hipertensión se toma su medicamento a las 7 de la mañana, hace este efecto, y se lo tiene que tomar a las 7 de la noche, pero resulta que por alguna razón se le olvidó, entonces su curva, dan las 6:30 de la tarde y empieza a hacer esto, eliminación. Y ya casi se está eliminando y se acuerda, chin, son las 9 de la noche, mi pastilla de la presión. Se la toma acá. Y entonces aquí esto ya se eliminó prácticamente por completo a las 9, se lo toma y entonces vuelve a hacer otra elevación. Y resulta que en todo este espacio que estamos viendo acá, vean, se perdió ¿qué? ¿La qué? Biodisponibilidad. La biodisponibilidad. Y si no hay biodisponibilidad, no hay efecto terapéutico. Efecto terapéutico. Exactamente. Y entonces, por eso los pacientes te dicen, y a eso lo aplican con su familia. Estos conocimientos se empiezan a aplicar con su familia. Porque entonces dicen, es que yo no entiendo por qué si me tomo todos los días mi pastilla para la presión, mis pastillas para la diabetes, no se me puede controlar. Pues una de las partes es identificar cómo te la estás tomando. Si te la indicaron cada 12, pero te lo tomas a las 7 de la mañana y te lo tomas a las 9 de la noche, y al otro día te lo tomas a las 8 de la mañana, y luego te lo tomas a las 10 de la noche, o más corto, esas alteraciones en la posología de los fármacos hacen que se distienda esta curvas farmacocinéticas y que haya ventanas donde no hay biodisponibilidad. Y en esta ventana donde no hay biodisponibilidad es donde la enfermedad se desajusta y se descontrola. Y es por eso que nuestros pacientes diabéticos hipertensos se vuelven resistentes a los tratamientos o fracasan los tratamientos farmacológicos por una no adecuada administración de los fármacos, tomando en cuenta ustedes ahora que conocen las curvas farmacocinéticas. Porque lo indicado es que nuestro paciente siempre mantenga un nivel estable en sangre durante todo lo que dure el tratamiento, sea a corto plazo, un tratamiento de antibiótico, o a largo plazo, como lo es un paciente diabético hipertenso. ¿Sale? ¿Quedó clara esta parte? Sí, Ahora, doc. Sí, doc. aquí, ya para finalizar, nosotros tenemos lo que decíamos, les había comentado, la cantidad mínima que es la que hace efecto. En todos los fármacos va a haber una cantidad, ¿sale? Una cantidad que si la alcanzamos en plasma, se vuelve tóxica. ¿Vale? Todos los fármacos tienen una cantidad que si llegamos a tener esa cantidad de nuestra sangre, se vuelve tóxica. ¿Sale? Y entonces, normalmente, ¿cuándo es un medicamento?
un medicamento más confiable. Dice que un medicamento se vuelve más confiable cuando la cantidad efectiva es más amplia entre la biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir? Voy al ejemplo. En el caso para el paracetamol, nuestra cantidad tóxica es hasta de 3.200 miligramos por día de paracetamol. Es lo que más puede generar toxicidad. La cantidad efectiva de biodisponibilidad es aproximadamente de 300 miligramos. Entonces tenemos una ventana bastante amplia. Por eso el paracetamol lo podemos tomar cada 8 horas, cada 6 o incluso cada 4. Si tú tomas una pastilla de paracetamol de 500 miligramos cada 4 horas, aproximadamente vas a tomar 6 pastillas por un día. 6 por 5, 33. O sea, 6 por 500 son 3.000 miligramos. Todavía estarías en 24 horas, todavía en un rango por aquí. No llegas a la situación tóxica. ¿Sí me explico? Sin en cambio, hay fármacos como el ketorolaco, donde no me estoy tardando aquí con esto, fármacos como el ketorolaco, donde su cantidad tóxica, por ejemplo, está en los 90 miligramos por día. Y su dosis terapéutica indicada por día, por dosis, es aproximadamente máxima de 30 miligramos. Entonces, la ventana de toxicidad prácticamente es muy corta. Entonces, nosotros también tenemos que entender y quedarnos claro cuánto es la dosis tóxica y la dosis terapéutica de cada fármaco. ¿Dudas hasta aquí? Nada. Bueno, entonces con esto concluimos curvas farmacocinéticas. Farmacocinética, perdón. El día jueves, antes de empezar, tenemos la valoración de este tema. Entonces, igual a las 9 de la mañana va a estar ya el examen, la valoración de estas. Ya ven que son 5 o 6 preguntas como máximo para que lo puedan elaborar. ¿Sale? Ahora, como tarea, en el libro de Gullman y Gilman, bueno, se los voy a poner para que lo copien. En el libro de Gullman y Gilman, ¿Cómo dijo que se llama, profe? En el apartado de repositorio está el libro, ya lo tenían que haber descargado. Ah, el de la otra vez. ¿Puedo ponerle a esas diapositivas con círculo que va después de las nefronas? Ah, no, esa ya no la mencioné. No, esa información ya se me olvidó eliminarla porque no la iba yo a tratar el día de hoy. Entonces, en el libro de farmacología van a buscar el capítulo que tiene que ver con farmacodinamia. ¿Vale? Y entonces van a hacer un resumen en su libreta de ese capítulo. ¿Vale? Tienen para entregarlo hasta el día jueves al término de clase. ¿Vale? ¿Lo que creemos conveniente o cuánto va a querer? No, tampoco se trata de forzosamente. Por lo menos mínimo son 2 cuartillas de un resumen, ¿no? Porque es un capítulo extenso. Ok, doc. Mínimo 2 cuartillas, ¿vale? Es a mano en su libreta. ¿Vale? Ok. Profe, no lo escuché bien. Acá está. ¿Es un resumen? Un resumen. Aquí está en la pantalla. Sí, ya vi.
¿Vale? Bueno, entonces ya para finalizar, por favor, coloquen en el chat la palabra presente. Prendan sus camaritas para que me despida de ustedes. Eva. Dios. Cuidan. Mira, Jesús, todo galán. Eduardo. Yuri. Nunca te veo la cara, nunca nomás se ve tu cuello. Jesús. Alex. Leonardo. Mía. Eso. Jefa Mitch. Saludos. Odalis. Jessica. María José. Lidia. Gusto como siempre verlos, saludarlos. Repasen el tema. Cualquier duda, ahí se la quedan. No, no sé, para la siguiente clase lo resolvemos. ¿Sale? Y pues tengan un excelente inicio de semana, chamacos. Cuídense Igualmente, mucho. Doc. Un abrazo. Igualmente, doctor. Hasta luego, bye. Largo, largo, corto, corto.